Bueno, buenas tardes nuevamente a los auditores de Cero a la Izquierda, este clásico de los lunes, podríamos decir, ¿no, Humberto? Y así es. Estamos acá nuevamente con buenas tardes, auditores de Cero a la Izquierda, y tenemos ahora a Valentina Olivares, que es precandidata por Nueva Democracia por el distrito 12, que está de alguna manera, no sé si alternando, vamos a decir, con Carla Atman, que está en Valdivia. Estamos esperando seguramente a otro panelista que luego los anunciamos cuando llegue. Y queremos partir esta primera parte, Alberto y Valentina, con algo que nos, creo yo, remeció, yo no sé si a la ciudadanía, pero al menos a la política propiamente tal, a la política formal el fin de semana, que fue esta jugada, yo diría que hay que decirlo así, bastante brutal, feroz, que ejerce el Comité Central del Partido Socialista, y que Fernando Atria, que fue uno de los damnificados, graficó muy bien en un Twitter, que yo no sé si ustedes lo vieron, cuando que él pone la última parte del Padrino, ¿no? Cuando van a besar el anillo del Padrino 3, creo, ¿no? El Padrino 3, para graficar lo que él veía que había sido esa decisión del Comité Central del Partido Socialista, que una vez más le niega la consulta ciudadana que había prometido el año pasado que iba a cumplir para poder designar a su candidato o precandidato presidencial. Los damnificados, evidentemente, fueron José Miguel Insunza, el ex canciller, y Fernando Atria, que había defendido, lo hemos conversado en esta mesa, una posición bastante de fuerza, bastante identitaria, una reivindicación de una política antineoliberal que él decía y sostenía que podía tener el PS. Entonces, me parece que sería bueno poder discutir, conversar todas las aristas de lo que pasó en ese día sábado. Acaba de llegar también a él, que le damos la bienvenida también como panelista de acá, que va a enrocar con el Lucas Cifuentes. Así que vamos a conversar de todos los dime y diretes de esta decisión. No sé cómo lo viste tú. Sí, bueno, yo creo que se consolida una hipótesis que ha sido permanente respecto al PS actual, que es la hipótesis de que esto es un partido que tomó la decisión como orgánica de ser un partido cuyo único objetivo es la captura del poder. O sea, la captura y distribución. Claro, o sea, una hipótesis de casi de libro, digamos, de ciencia política más dura y sin ningún ánimo de conexión con lo social, sin ningún ánimo de conexión con la política en un sentido amplio, con lo que importa de la gestión del gobierno como gestión del mundo social, de la ciudad, como gestión de las esperanzas y las ilusiones de las personas, sino que sencillamente como captura de espacios, ni siquiera digo de empleo, sino que siempre espacios de poder. Y esa visión dura frente a una candidatura como la de Fernando Atria, pero frente a una disputa, ¿no? Porque no solo la candidatura de Fernando Atria, aquí los perjudicados son los militantes del PS que hicieron su camino para llegar a ser eventualmente presidenciables y que le cierran la puerta por fuera de su propio partido y le dicen estamos buscando todos los mecanismos para tener una excelente negociación con el puntero en las encuestas, que es el señor Guillé, porque eso es. Entonces, es de una brutalidad, efectivamente, es de un cinismo, de una falta de delicadeza, porque la política muchas veces tiene operaciones de este tipo, pero verlo así en estado puro, sin que siquiera hubiesen tenido el mínimo esfuerzo por hacerlo un poco más sublime el momento, estetizarlo, darle algún contenido que lo hiciera más tragable, sino que sencillamente es un disparo a los dos nombres que el PS tenía y una entrega de cartera completa con miras a una buena negociación. Más que un disparo, el dedo de Lagos, decía por ahí un titular. Hay que ver qué es lo que resuelve el Comité Central en cuanto a la nominación de candidatos. Hay varias señales que permiten especular de que va a ser Lagos, y hay varias cosas u otras que Guiller que puntualizar al respecto. La primera es a propósito de lo que mencionabas tú respecto a quiénes son los perjudicados, y yo creo que los perjudicados es un sector que quisiéramos o deseáramos que estuviera acá, y que son todos aquellos militantes de base del Partido Socialista y también de otros partidos que son parte de la nueva mayoría, y que mantuvieron la ilusión de que es posible construir una izquierda antineoliberal dentro de la nueva mayoría. Yo creo que hemos sido varios los actores sociales y políticos que desde hace un tiempo hemos señalado que eso es imposible, y esto confirma esa tesis. Creo que
lo que tú señalabas respecto al rol de los militantes en el Partido Socialista, esta decisión ha convertido la participación interna en un mecanismo de validación, de legitimación, y no como un mecanismo de construcción política democrática dentro de los partidos. Y además, en términos del momento político actual, yo creo que hemos sido todos testigos de cómo el margen, por así decirlo, los liderazgos progresistas dentro de la nueva mayoría, me refiero específicamente a Guiller y esto va a sonar extraño, pero por donde se ubica hoy día políticamente Ricardo Lagos, es un campo que está muy debilitado, y yo creo que el PS no estaba dispuesto a arriesgar un mayor debilitamiento de esas candidaturas mediante la emergencia de una tercera candidatura distinta a la de ellos dentro de su partido, y ese debilitamiento tiene que ver con que hoy día hay una alternativa política por fuera de la concertación que ha crecido, lo hemos visto, lo han comentado cada uno de ustedes en las redes sociales, que el Frente Amplio ha logrado irrumpir y marcar con fuerza atrás de sus candidaturas en las encuestas con muy poco tiempo de instalación, y además en un proceso programático y de discusión en los territorios que es muy relevante. Entonces creo que es una señal, un golpe de timón que tiene que ver con, como decías Alberto, con las dinámicas internas de construcción política que tiene la nueva mayoría, con partidos que no logran, aunque lo anuncian, digamos, incorporar dinámicas de diálogo denso, digamos, políticamente con sus bases, y también una revinculación con el mundo social, pero al mismo tiempo es un golpe de timón en una contingencia política donde la concertación es el jamón del sándwich y donde no tiene mucho, digamos, por dónde crecer electoralmente, políticamente, ni menos en su vinculación con el mundo social, que hoy día, después de las últimas movilizaciones, vemos claramente que está mucho más cercano a lo que está haciendo el Frente Amplio que lo que intentó hacer la nueva mayoría. Así es. Sí, bueno. Sí. Bienvenida, ¿no? Bienvenida al panel. Gracias. Disculpen también por el atraso. En realidad igual coincido con lo que se ha dicho, y también quería recordar un poco las palabras también que dice Fernando Atria en una entrevista que le hacen. En el fondo esto vuelve a situar, a entender la política como el asunto de los políticos y no como el asunto de todo, en el fondo, del conjunto de la sociedad. Y eso es un poco también la forma en que ha articulado tanto el Partido Socialista como operado así mismo los partidos de la nueva mayoría, y que es una forma de hacer política que se ha calificado también por ciertos sectores como la vieja política. Uno podría entender que más a eso uno podría atribuirse ese concepto más que otra cosa. Y que también lleva al desafío de plantearse una política que sea de cara a la sociedad, independiente de lo que ahí suceda, y no de una concepción de política como también un espacio de negociación, de la generación de acuerdos, en donde la concertación se ha ido articulando de esa manera históricamente, y que hoy día también hace crisis. Y eso es también a lo que estamos invitados, en el fondo, las organizaciones que somos parte del Frente Amplio, a poder cambiar un poco esa concepción de poder de nuevo generar que sea la sociedad la que tome las definiciones en una cuestión tan importante como es un candidato presidencial. Quien asume ese liderazgo, quien representa realmente los intereses del conjunto de la sociedad, o de las mayorías en realidad. Oye, Gael, Ricardo, aquí la pregunta que la contesté yo, la contestó Valentina, tenemos una diferencia. ¿Ustedes creen que es Lagos o Guille el objetivo? Pero mira, pero antes de eso, porque acordémonos, ¿no?, que no sé si en esta mesa discutimos, pero al menos Fernando Atria, que todos sabemos es un profesor de la Facultad de Derecho también, un colega mío, y qué sé yo, hemos compartido varios de nosotros con él. Él defendió, a propósito de lo que decía Valentina, él defendió esta idea y la popularizó, de que era posible distinguir dos vías acá, ¿no?, de construir una alternativa política nueva, ciudadana, democrática, transformadora. Una vía que él llamó la vía inglesa, ¿sí?, claro, que era en la asociación de, bueno, lo que pasó con el Partido Laborista inglés y con, bueno, Jeremy Corbyn, y la experiencia de poder construir desde el interior del Partido Laborista una nueva forma de hacer política distinta a la de Blair, qué sé yo. Que estaba muy parecido a lo que estaba en el PS acá, de hecho, claro, en términos de decadencia. Y la otra, que era de alguna manera era en tensión con la vía española, que era la vía por fuera, la vía de Podemos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que digo yo? Yo creo que en esto hay que ser muy claro. Me parece a mí que Fernando también ha sido muy claro, los compañeros de la izquierda socialista lo están siendo. Es que no somos los ingleses de América Latina. No, porque aparte no somos los ingleses de Latinoamérica. Yo creo que esto clausura, como decía Gael, esto clausura definitivamente la posibilidad de aquellos que sostienen o han sostenido, o que siguen sosteniendo, y van a seguir sosteniendo durante la campaña, con Guille por medio, que existe algo así como una especie de progresismo dentro de la nueva mayoría, o de la concertación. Sí.
Lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? No es que uno tenga un discurso ni anti ni nada por el estilo, pero los compañeros de izquierda que hay dentro de la nueva mayoría tienen que tomar mucha nota de lo que pasó en el Partido Socialista, porque eso, me parece a mí, es un certificado de función para cualquier intento de política progresista, y para qué hablar de política de izquierda al interior de la nueva mayoría. Y la verdad que en ese sentido yo diría que no sé si el más damnificado es Guillé o Lagos. Claramente es la posibilidad de construir una vía a la inglesa, a la Corbyn, socialista, transformadora al interior de la nueva mayoría. Cosa que ya sabíamos, pero ahora quedó tremenda y brutalmente graficado, ¿no? Sí. Ahora, Guillé, desde luego, Guillé, yo creo que no es que salga perjudicado, yo creo que sale beneficiado, porque se le abre las puertas de lo que ha hecho siempre la nueva mayoría, de llegar a acuerdos populares para designar a sus candidatos, ¿no? Y el problema de Guillé es que está el Frente Amplio, ¿no? Y el Frente Amplio, como decía Gael, está llamado, y lo está haciendo hoy día, a construir alternativas radicalmente democráticas, ¿no? Ciudadana, participativa, en las calles. Está por verse si va a ser una primaria legal o ciudadana, pero en cualquier caso va a ser una primaria con gente real, esperemos, ¿no? Detrás de esa apuesta. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad también, ¿no? Lago Guiller. ¿Sí? Yo creo que igual es como una locura volver a la figura de Lago. O sea, igual creo que es como algo, no sé. Bueno, pero ya una locura lo que se hizo. O sea... ya todo es como un poco locura. Pero aún así creo que se abre la ventaja para que sea Guiller la candidatura en realidad más de consenso de la concertación, y que desde ahí se logre levantar esa candidatura sin que existan diferencias en tanto políticas que puedan ser articuladas también en torno al mismo debate presidencial, que podría haber sido también un rol que podría haber jugado Atria en esa misma definición que tendría que haber sido consultada. Ojo, yo decía que la operación tiene la firma de Lago, de ahí que la operación vaya a resultar, la operación vaya a resultar en un veredicto a su favor, yo no lo creo. Lo que sí es claro que los dos liderazgos de Guiller y Lago están perjudicados hoy día electoral y políticamente por la presencia en Frente Amplio, y el PS decide, digamos, hacer algo al respecto. Yo creo que otro elemento interesante respecto a todo esto que se ha planteado y con quién se construye, cómo se construye, el tema de los acuerdos y de los consensos, una de las lecciones más grandes que nosotros podemos sacar del fracaso de las personas militantes o voluntades políticas con vocación de transformación radical que todavía ingenuamente podríamos decir participan de la nueva mayoría, es que la construcción de acuerdos, la construcción de mayoría, la construcción de consensos hoy día no es ni puede ser exclusivamente en clave de partidos, digamos, sobre todo en un escenario donde los partidos políticos, por cómo se ha configurado el proceso de la transición, son partidos que, como bien decía Alberto, son carteras de repartición de cuotas de poder, y para poder ser actores políticamente relevantes, incluso los partidos nuevos tienen que recorrer una trayectoria bien larga, digamos, y que es la construcción de nuevos referentes políticos que logren ser carne y proyección de las bases sociales que hoy día padecen el malestar en el Chile neoliberal. Entonces, en ese sentido, creo que el llamado no solamente a quienes hoy día tienen posibilidad de mirar hacia otro lado, digamos, desde la nueva mayoría hacia acá, sino que sobre todo a los actores que estamos intentando construir alternativas, es que para que esta alternativa sea viable, hoy día el espacio con el cual construir consensos, acuerdos, programas y candidaturas es la ciudadanía, son las bases territoriales del Frente Amplio, son aquellos sectores sociales que están organizados y movilizados, y aquellos que todavía no lo hacen. Y eso es una certeza que tenemos que estar poniendo siempre sobre la mesa, porque las interpelaciones sobre la capacidad o voluntad de llegar a acuerdos va a estar siempre sobre la mesa, y siempre en la clave de ellos, digamos, la clave binominal de cuánto de tu programa estás dispuesto a ceder o qué respaldo estás dispuesto a trasladar en una eventual segunda vuelta presidencial. Y tenemos que tener la valentía y la audiencia suficiente para poner en lugar de los acuerdos y los consensos en otro espacio, digamos. Claro, y que la construcción de actores noción políticos, de acuerdo o de mayoría, que logró digamos, instalar el sistema político tal como lo conocíamos, ¿ya? Es una noción de acuerdo muy específica, que significa básicamente ser capaz de llegar a acuerdo con la derecha. Claro. O sea, de eso se trata. Con las dos derechas. Con las dos y eso no significa, nunca significa llegar a acuerdo con las bases ciudadanas, nunca significa llegar a acuerdo con sectores sociales, nunca significa con los movimientos sociales, significa la capacidad de llegar a acuerdo con los que están al otro lado de la frontera, que ellos señalan que es el otro lado de la frontera. O sea, entonces todo esto es bien absurdo, porque si hay algo que es claro, es que en el Frente Amplio, en términos ideológicos, en términos de propuestas políticas país, estamos mucho más de acuerdo que en la nueva mayoría, infinitamente más. Pero además hay una cuestión,
yo sé que tú, Alberto, recorriste el norte este fin de semana. Yo también estuve en varios lanzamientos del Frente Amplio, en Maipú, la semana pasada, ahora en Quilicura y en Cerrillo. Cuando uno está en los territorios, uno se da cuenta que en realidad esta, comillas, ingenuidad de gente que está creyendo todavía en la nueva mayoría ya no existe más. En los territorios hace mucho tiempo que la nueva mayoría o la concertación ha perdido legitimidad real. Claro. Y lo que hay en realidad es una competencia por podemos nosotros desplegarnos como alternativa real, o lo que va a primar es una despolitización que queda al servicio y al merced de probablemente de otros actores que sí construyen redes clientelares, porque en el municipio sí hay eso, hay que reconocerlo, hay cuestiones clientelares, lógicas de otro tipo, ¿no? Pero la nueva mayoría y la concertación, o lo que fue el núcleo central de la concertación, el eto central de la concertación, hace tiempo que perdió la legitimidad. Entonces, efectivamente, esto le viene a poner un certificado de función a todavía la imagen que en términos de macropolítica o de suprapolítica o pseudopolítica, como queramos llamarlo, podía estar construyendo la nueva mayoría, ¿no? Y ahí yo recuerdo un Twitter que tú sacaste, Alberto, en respuesta a esta situación, y que te contesta Fernando, de abriendo las puertas también al Frente Amplio a figuras como Fernando, pero a lo que representa. Ese es un esfuerzo sincero, honesto también, probablemente un poco ingenuo, quizás, no sé, pero yo creo que el Frente Amplio es hoy día el actor llamado a recoger todas esas iniciativas, esas voluntades, pero sobre todo entendiendo que a nivel territorial es donde nosotros tenemos que poner el eje, porque ahí hay mucho trabajo que hacer. Todavía el Frente Amplio está convocando a los convencidos, en eso hay que ser claro. Todavía queda mucho trabajo porque la gente común, la ciudadanía real, de a pie, ingrese y se atraiga a la alternativa. Que son los más Frente beneficiados Amplio. con lo que nosotros proponemos como Claro. modelo. Tenemos que ser capaces de llegar a esos espacios, que obviamente la dificultad es natural. Primero, son espacios de una fuerte anomia, ¿ya? Son espacios que están desesperanzados, son espacios que la política ya no los interpreta, por tanto no se quieren enterar de política, son espacios donde no hay, donde la llegada de información es casi nula. O sea, yo estuve en La Chimba el fin de semana, y en La Chimba los problemas, o sea, la vida política es una cosa del terror. O sea, allá, no sé, llega la gente de la empresa de agua de Antofagasta, ¿ya? Y lleva una niña disfrazada de gotita y canta una canción donde le dice: no dejes abierta la llave y no llenes demasiado la piscina, ¿ya? Y ahí no hay agua potable, Toda el agua. pero los niños, tan ilusionados por estar integrados en el orden social, cantan enfervorizados la canción, ¿ya? Porque desearían poder cantarla en realidad. Entonces la cosa es mucho peor de todo lo que podamos imaginar en muchos espacios en Chile, ¿ya? Son personas que viven arriba de un basural, que es ilegal, pero que es el único que se usa en la ciudad legalizadamente para ir a botar la basura. O sea, las locuras de las locuras, con personas que al vivir dentro del basural recogen mucho y reciclan, y en ese reciclaje logran un ingreso que técnicamente en Chile sería dentro del 20% más rico de acuerdo a nuestro modelo de prestaciones, y por tanto no acceden a beneficios sociales. O sea, la locura completa, ¿ya? Y resulta que ahí, en ese lugar, dar un mensaje político como el que da el Frente Amplio, ¿ya? Es muy difícil, es un trabajo gigante, y ese trabajo es el que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Crecientemente, ahora con gran velocidad, porque está abierta la grieta. O sea, la gente sabe que efectivamente la nueva mayoría no es la respuesta. La gente sabe, ojo, el Frente Amplio ha perjudicado, es cosa de mirar los datos, ha perjudicado a Piñera. La irrupción de las ideas del Frente Amplio ha convertido a Piñera en un tipo que no crece, ¿ya? Y un candidato que no crece es un candidato débil. Entonces tenemos una oportunidad enorme y tenemos que ser capaces de llevarla a hacer ver la luz con ella. Vamos a volver con Valentina, con Gael, pero vamos a hacer un corte que hacemos habitualmente en este programa, Sí. Así que Un volvemos minuto. con El estos corte temas comercial. No es nada. probablemente hablemos de Latinoamérica, que también ha estado bastante candente, así que vamos y volvemos. Hay también desinformación y desafección. Yo creo que lo que que aliados con lo que hubo en disputa fueron dos visiones de una visión popular y lo que representamos hay también desinformación y desafección. Yo creo que lo que aliados con lo que hubo en disputa fueron dos visiones de una visión popular y lo que representamos.
Háblanos. La semana pasada se desató un nuevo episodio importante de la crisis política que atraviesa Venezuela. Hemos visto también en el último fin de semana hechos preocupantes en Paraguay, y el día de ayer afortunadamente se ratificó, ¿cierto?, la elección presidencial de Lenin en Ecuador. Un nuevo triunfo de 100 años después. 100 años después, que es un triunfo interesante, estrecho, pero todos ellos son sucesos que nos hablan de una estabilidad muy frágil de los procesos progresistas o socialismo del siglo XXI o reformistas dentro de América Latina, y son procesos que nos interpelan porque varios de ellos convocaron la esperanza de muchos de quienes nos empezamos a organizar hace un par de años, ya casi una década, y hoy día están en una encrucijada frente a la cual tenemos que mirar, hacer un análisis crítico y entender de qué somos deudos y cuáles son los elementos también que tenemos que superar para poder construir un proyecto antineoliberal, un proyecto que restituya la justicia social, derechos sociales y una democracia plena en Chile, pero que también pueda aportar a un escenario que se pone bastante negro en América Latina para los sectores de izquierda, para las fuerzas progresistas, sobre todo con los cambios de gobierno que han existido aquí en el Cono Sur en los últimos años, más o menos legítimos. Claro. Sí, mira, yo creo que las señales políticas han sido bien claras. O sea, hace 2 semanas atrás hizo una rueda de llamada Donald Trump, entre las cuales estuvo Chile, para manifestar su preocupación por la situación venezolana, cuando todavía no había ocurrido nada. Cuando ocurre ahora, entonces uno entiende cómo empiezan estas operaciones, a las cuales normalmente Chile, y esto es una vergüenza con su gobierno supuestamente progresista, concurrió gustosamente hace varios años atrás, validando un golpe lo más rápido que pudo. Señor Ricardo Lagos. El señor Ricardo Lagos, y hoy día ya concurre, porque uno recibe la llamada de Trump y te dice, oye, estoy muy preocupado de Venezuela, y la respuesta correcta es muy simple: yo estoy muy preocupado de México. Claro. ¿Ya? Y no somos capaces de defender Sudamérica, no somos capaces de defender Latinoamérica, no somos capaces de defender nuestros intereses, ¿ya? Y nos entregamos. Entonces, ahora, felizmente el fin de semana nos regaló, sí, algo que más o menos, aunque era muy apretado, se pensaba que podía ser muy apretado, pero que podía ganar, que era Lenín Moreno, ¿ya? Que felizmente ya trae un escenario un poquito más, porque si hubiese pasado un triunfo ahí de Lasso, que es un banquero, o sea, estamos hablando de un escenario tipo Macri en Argentina, tipo Piñera en Chile, tipo Kuczynski en Perú. Y que estuvo muy involucrado en la crisis financiera, digamos, previo a la llegada de Correa, digamos, un actor clave en producir también desde el sector financiero las crisis. O sea, estamos hablando de actores realmente donde esta conjunción que nosotros conocemos tanto en Chile, del dinero y la política, toma su peor cara, y el sistema financiero está tratando de tomarse el sistema político. Hay que tener mucho cuidado. Felizmente hay una derrota de ese proyecto y un triunfo de Lenín Moreno y el correísmo como proceso. Entonces, hay señales todavía de tensión, el mundo está en una tensión, la derecha avanza no porque tenga mucha fortaleza y la gente la quiera, sino por su poder fáctico. Tenemos que ser capaces de generar esa defensa. Sí, o sea, también es patente que en cada uno de estos países al final existe por detrás una disputa por un proyecto político de cómo se tiene que generar el desarrollo del país, disputas de modelos sociales, económicos, políticos, y que al final llevan también a tomarse el aparataje del Estado, y así se ve, por ejemplo, en una disputa que finalmente son de aparatos del Estado en Venezuela. Y así también podemos ver cómo intentan generar esa disputa también los sectores políticos, los distintos sectores políticos en estos países. Entonces, es interesante igual ver eso ya desde Chile, en el sentido de que a pesar de que nosotros no estamos en esta situación, porque la verdad es que todavía, de hecho, si pensamos en el Frente Amplio, si pensamos en los movimientos sociales, en cómo han generado o han incidido en la política, todavía no estamos en esas condiciones, a pesar de que tenemos toda la esperanza y la convicción de que lo vamos a lograr en pocos años más, o si no este año, hay que ver cómo nos va, pero nos pone también en la disyuntiva de qué vamos a hacer nosotros como proyecto político desde el Frente Amplio cuando sucedan este tipo de situaciones. ¿Cuál va a ser también la posición de nosotros como Frente Amplio frente a los procesos latinoamericanos, cuando se encuentran en estas disyuntivas, en estas disputas de aparatos estatales, que yo creo que también es complejo, porque el Frente Amplio, por ejemplo, reúne distintas inquietudes, distintas visiones
de cómo debiese ser también un proyecto de país, y en ese sentido también está abierta la posibilidad de construir ese proyecto en la medida que va a ser el debate y el diálogo que llevemos a cabo en estos espacios programáticos, donde podamos ir iniciando la construcción de este proyecto país, que yo creo que no se va a ver reducido solamente a este proceso programático de este año, sino que es necesario ir generando un debate más profundo y que nos permita también proyectar lo que es hoy día el Frente Amplio para el futuro. Mira, la gracia de este programa, entre otras cosas, es que yo creo que permite dar un debate, una discusión un poco más calmada y más de largo aliento que la que habitualmente se da en redes sociales, Facebook. Mira, yo diría 2 o 3 cosas al respecto. La primera es que hay un contexto más grande, mayor en Latinoamérica. Es la existencia de distintos modelos de organización política, por llamarlo así, o de formas de construcción de Estado o democracia ha existido hace mucho tiempo en Latinoamérica. Una sola imagen, ¿no? La visita, la conversación entre Fidel Castro y Salvador Allende en el año 71 en Chile, de la Unidad Popular, graficaba 2 modelos, ¿no? De, comillas, de proceso de transformación revolucionaria, como ambos se definían, ¿no? Y claro, tú veías a la Cuba de Fidel en ese tiempo, era una Cuba revolucionaria, qué sé yo, que tenía el sistema que tenía en ese momento, que no era el sistema de las instituciones liberales que todavía existían en Chile, y Allende construyendo el socialismo a la chilena. Es decir, Latinoamérica ha sido siempre, de alguna manera, nunca había un modelo uniforme en términos de los procesos de transformación. Eso primero para ponerle un contexto histórico. Segundo, yo soy un convencido, y esto aquí hay que recordar una profesora que tuvimos en común con Alberto cuando estudiamos ciencia política, Amparo Menéndez Carrión, que ella decía: hay que sacarse el idealismo de la democracia como democracia, y hay que entender que no solamente en Latinoamérica, pero particularmente en Latinoamérica, lo que hay son regímenes civiles de gobierno, ¿no? Con mayor o menor dosis de participación popular y con mayor o menor dosis de colonización de esa participación popular por parte de los poderes fácticos, poderes empresariales y de todo tipo, ¿no? Esa entrada me parece interesante, no porque uno no tenga que decir y pronunciarse en un momento determinado si esto es un atentado o no con la democracia. En particular, yo creo que lo que pasó en Venezuela fue un error político, ¿no? Yo creo que hay un error político que tiene que ver con que los procesos de transformación hoy día del siglo XXI, y yo recuerdo a García Linera diciendo esto, ¿no? O son democrático y socialmente democrático, no lo son, ¿no? Hoy día no es posible concebir un proceso de transformación radical o una vía al socialismo sin efectivamente prácticas democráticas que se anclan en instituciones liberales, no se agotan en las instituciones liberales, pero se anclan en ellas. Y cuando hablo de instituciones liberales, hablo de instituciones como, bueno, partidos políticos, procesos de participación, voto, etcétera. Ese es el anclaje mínimo. A partir de ahí uno tiene que ir construyendo mayores densidades de participación social. Porque, por ejemplo, si uno dijera, ok, el estándar de la democracia en Latinoamérica es la chilena, porque acá rigen todas las instituciones liberales, estaríamos muy atrás, digamos, ¿no? Porque sabemos la gente que participa, sabemos que la mayor parte de la gente acá no está efectivamente interesada en la política. Sabemos cómo operan los medios. Etcétera. Entonces, pero por otro lado está esta idea de que efectivamente los procesos como los de Venezuela y en particular también Ecuador, para decir una sola palabra respecto a Ecuador, son procesos que han entendido que la lucha de transformación social hoy día se da al interior de los debates democráticos y los procesos de transformación democrática. Y ahí es un llamado para el Frente Amplio también. El Frente Amplio podrá tener mucha diversidad y es bueno que lo tenga, pero la matriz, el camino, hoy día es la disputa de las mayorías, como a partir de las elecciones que estamos... Yo creo que ese es un déficit súper importante, sobre todo de los proyectos más neodesarrollistas dentro del progresismo latinoamericano, específicamente Argentina y Brasil, donde las coaliciones de centro-izquierda que gobernaron en los últimos años, digamos, pierden por las urnas en el caso de Argentina y en un golpe blanco en el caso de Brasil, por varios errores que hablan más de las debilidades del proyecto político, digamos, del proyecto político, que además, si le agrega el peso que tienen los poderes fácticos latinoamericanos, Latinoamérica tenía una fórmula perfecta para este tipo de giros, pero también hay que ser lo suficientemente críticos sin ponerse en la vereda de la opinión fácil, digamos, alineada con para que vamos a entrar en ese debate, donde justamente el nivel de acuerdos y concesiones que mantuvieron con los poderes económicos en el caso de Brasil, incluso en algunos sectores en el caso argentino,
y la falta de densidad política en términos sociales, es decir, actores que no fueron incorporados como actores políticos, sino que como redes clientelares, son uno de los elementos más débiles que nosotros tenemos que mirar con atención al momento de pensar la recuperación y la construcción de una democracia sustantiva acá en Chile. El caso de Venezuela es distinto, es una crisis que tiene muchos componentes. Yo creo que el caso de lo que sucedió la semana pasada es bien complejo trabajarlo como un error político propio y exclusivo de Venezuela, porque lo mismo pasaba en países como Estados Unidos o en España hace poco, y nadie se ha escandalizado, digamos, con ese tipo de definiciones que hablan de un choque entre poderes del Estado en el marco de la democracia liberal. Ahora, lo que sí es preocupante es la pérdida de protagonismo popular y la pérdida, el déficit que ha tenido el PSV en la capacidad de conducir y de mantener organizados a los sectores populares que se vieron no solamente beneficiados con el proyecto bolivariano, sino que también se incorporaron activamente a una sociedad que los había abandonado previo a eso y que los tenía absolutamente marginados a través de políticas neoliberales que no eran sustantivas en términos educacionales, en términos laborales, en términos económicos. Y ahí yo creo que aparte de cómo se construye partido, de cómo se administra el Estado en la construcción de proyectos políticos de carácter emancipador, asociado a una mirada económica que no puede ser la del rentismo primario exportador, que es una ventaja que podríamos tener varios de los estados latinoamericanos con una propuesta de izquierda, reformista, antineoliberal en el Estado, pero que no puede ser, digamos, la única herramienta que tengamos para construir un proyecto alternativo. Eso te da condiciones de poder en momentos específicos. Le permitió a Venezuela armar un espacio financiero, económico y social en Latinoamérica que no tenía precedentes en las últimas décadas, pero es de corto alcance. Entonces hay un desafío que tiene que ver con la mirada económica, hay otro que tiene que ver con cómo se construye y se perspectiva el poder, es decir, cuál es la relación que tiene el Estado y los partidos que ocupan ese Estado con el poder ciudadano, social o popular, y el tercero que tiene que ver cuál es la relación que tú mantienes con las viejas guardias o los poderes fácticos que siempre van a estar intentando boicotear cualquier proceso de emancipación. Entonces, al menos en esas tres líneas, yo creo que hay varios elementos para analizar y discutir desde una mirada crítica, pero responsable, en torno a qué desafíos y cómo evitar esos errores y construir proyectos que lleguen a buen puerto en Chile en particular. Es que los países pequeños necesitan proyectos conjuntos. Si esto es clarísimo. En el caso de Brasil, es que Brasil, como bien dice Valentina, confió en la potencia que otros países tenían a través de sus grandes empresas. Le otorgó un poder político a sus grandes empresas, porque efectivamente hoy día en el mundo el poder político se está transfiriendo a través de grandes empresas. Entonces dijeron, bueno, la forma para llegar a ser un BRICS realmente va a ser a través de este mecanismo. En vez de construir con el continente una articulación política, construyó una articulación empresarial. ¿Ya? Y eso fue un gran factor en la imposibilidad del proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano no era un proyecto que pudiera funcionar en un país. Era un proyecto que tenía sentido en tanto eras capaz de formar efectivamente un espacio político y financiero propio, latinoamericano, ¿ya? Con un banco latinoamericano que prestase dinero entre nosotros, ¿ya? Para nosotros y con nosotros. Y no tener que depender del Banco Mundial y sus políticas, no tener que depender de lo que finalmente entendió Correa que no había forma de resolver, que Correa lo que hizo fue construir al interior toda una estructura de prestaciones sociales, de un Estado empresario, una serie de acciones, pero mantuvo una macroeconomía impecable, cosa de que el Fondo Monetario no le aumentara los niveles, los precios de los créditos, que los países internacionales, los distintos países le pudieran prestar dinero sin grandes costos, ¿no? Porque si no te asfixian a partir de eso. Y lo que le pasó a Venezuela fue efectivamente eso, porque no entraron a esto Chile, no entraron a esto, o los países que entraron fueron entrando y viendo, Perú, un caso emblemático, donde gana supuestamente la izquierda y ya vimos, y después gana supuestamente la izquierda de nuevo, y ya vimos, y peor. O sea, entonces con ejemplos donde sencillamente donde la los costa países, Pacífico mira como para otro lado, como que no... No, y además sin entender nada de lo que viene. Nosotros estamos haciendo bastante loco, ojo, a nivel de política exterior, ¿ya? Chile, no se olviden de lo siguiente, Chile va al TPP, ¿ya? Cuando se sale Estados Unidos, Chile, en una cosa vergonzosa, va a buscar a China. El TPP era para hostigar a China, ¿no? Y va a buscar a China, los invita, y los chinos dicen, nosotros nos vamos a meter al TPP que estaba creado contra nosotros tenemos nuestra propia alianza en Asia-Pacífico, ¿ya? Y los chilenos y otros países chicos dicen, no, nosotros seguimos con nuestro
cuando no está Estados Unidos, cuando la Alianza del Pacífico no está Estados Unidos ni Japón, que eran el 80% del fenómeno. O sea, una ridiculez, estamos haciendo el loco, porque no tenemos política exterior. Entonces, yo creo que ese llamado a hacer una política exterior continental, latinoamericana, es un llamado central para el Frente Amplio. Sí, o sea, es que creo que resulta interesante también cómo el Frente Amplio es capaz de esa misma discusión de proyectos políticos, llevarla con la ciudadanía, que es una cosa igual compleja, porque también están estas caricaturizaciones que también son parte del mismo debate sobre lo que sucede en Venezuela. Además, bueno, los medios de comunicación ahí también hacen su parte del juego. Entonces es complejo también porque cuando uno habla de los otros países también se piensa que están proyectando un modelo político, por ejemplo en Chile, que debiese ser como el resto de los países que también tenemos esta alianza y que, o sea, más que alianza uno entiende que hay un proyecto político estratégico que es similar, en el fondo lo que se busca por desde estas como organizaciones políticas es para lograr ese proyecto estratégico común. Entonces es complejo dar ese debate en términos de la ciudadanía cuando tenemos todas esas dificultades y trabas ya impuestas por el sistema neoliberal, tanto en educación, en todas las áreas que conlleva dentro de nuestro país. Entonces yo creo que hay al menos como tres posiciones bien caricaturescas que no nos sirven para este debate. La primera es la caricatura liberal, digamos, que construye en todos los lugares donde no todos los países y proyectos políticos no alineados, dictadores feroces, hemos escuchado primates, una serie de apelativos, digamos, bien ridículos pero que lamentablemente se han tomado los medios de comunicación y que son mayoritarios y que a través de esos medios de comunicación llegan a la mayoría de la población. El segundo es el de la lealtad ciega y absoluta con los líderes políticos o con los partidos que lideran los procesos, cuando lo que debiera estar en el fondo de la discusión y aquellos con hermanos o hermanas latinoamericanas con los que nos identificamos son con las poblaciones, con la ciudadanía, con los pueblos que están detrás de estos procesos. Y la tercera caricatura es la de un típico personaje de izquierda, inspector de revoluciones ajenas, en el fondo, ¿cierto? Yo creo que no, ninguna de esas tres nos sirven para poder hoy día pensar lo que está pasando en la América Latina. Y creo que es importante que este debate lo podamos situar, como decía Gael, en lo que va a estar pasando estos meses, digamos, cuando hablemos de un cambio en el modelo económico del país. ¿Cómo vamos a abordar, por ejemplo, el proceso sumamente urgente y necesario de recuperación de recursos naturales estratégicos con una perspectiva en la que el desarrollo no sea igual a superexplotación, digamos, de recursos primarios exportadores? Esos son los debates donde de alguna manera se tiene que ir resolviendo y situando estos conflictos y tensiones que han tenido los proyectos latinoamericanos antiimperialistas o socialistas de la última década. Pero yo haría una mención, estamos ya llegando a la hora, haría una mención final a Lenín Moreno, Lenín Moreno, porque es Lenin latinoamericano, pero no nos olvidemos que hay dos cosas importantes, bien breve. Una que es un fiel representante de lo que efectivamente el proyecto ecuatoriano ha tratado de encarnar, que es una política ciudadana, que es bastante cercana a lo que el Frente Amplio también está tratando de desplegar. Porque Lenín Moreno es una persona minusválida, ¿no? Y él también ha dado una lucha muy importante por la reivindicación de los derechos de los minusválidos en todos los aspectos, no solamente de la política, sino también de la ciudadanía. Entonces, llega al poder un presidente que es continuador efectivamente de la revolución ciudadana que venía en el poder, pero a su vez entrega o atrae consigo una impronta de una reivindicación propia, que es la reivindicación de los minusválidos, que yo creo que es muy importante también tomar en cuenta para la política nueva, la política ciudadana que es la que estamos desarrollando. Estamos llegando al final, yo no sé si hay, como siempre, avisos, saludos, finales. Los candidatos. Yo voy a decir una sola cosa. Hoy día nosotros presentamos una observación ciudadana, esto no se conoce muy poco, por un oleoducto que se está construyendo en toda la zona de Maipú, Pudahuel, un oleoducto que va a pasar por zonas densamente pobladas. Como en ninguna parte del mundo pasa un oleoducto por zonas densamente pobladas y la verdad que la participación ciudadana que ha habido ahí, dirigida de la empresa, ha sido muy minoritaria. Y yo creo que hay que alzar la voz por esos proyectos. A propósito de lo que tú dices, el tema de
del medio ambiente y el tema de cómo las empresas ahora están metiendo un oleoducto debajo de las casas, ¿no? de los vecinos de Maipú y de Pudahuel. Sí, es muy increíble cuando uno se da cuenta de ese tipo de proyectos, ¿no? Uno, pregúntate tú si un oleoducto se puede construir en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea. No hay ninguna posibilidad. En cambio, el plan está hoy día en pleno despliegue y hoy día terminaba ese plazo, así que se presentó una observación ciudadana tratando de al menos hacer el punto ahí. Yo quiero hacer una invitación y una denuncia. A ver. La invitación es a que puedan participar la próxima semana en la conformación de nuestro comando ciudadano por el Distrito 12, para que estén ahí atentos en redes sociales. Y específicamente el sábado vamos a tener el lanzamiento del Frente Amplio en La Pintana y discusión programática en La Florida, para que estén atentos ahí y puedan sumarse. Y contar algo que me imagino que igual se ha debatido en otros espacios acá y que es a propósito de la lucha por la recuperación de un recurso, de un bien común natural tan básico como es el agua. Hoy día hay un dirigente muy reconocido por todos nosotros, que es Rodrigo Mundaca, que lamentablemente ha sido amenazado de muerte. A Rodrigo ya lo intentaron enjuiciar hace un tiempo, digamos, estuvo perseguido por el mismo empresario ladrón, digamos, que es un demócrata, capaz que me enjuicien a mí, porque es en el sector de Petorca, en el sector interior de la Quinta Región, pero la lucha que ha dado Rodrigo Mundaca junto a Modatima ha sido en varios territorios de Chile por recuperar el agua como un derecho, como un bien natural que nos pertenece a todos y todas, y eso ha tenido como efecto la visibilización y denuncia de los personajes políticos y actores empresariales que están involucrados en esa red, en esa trama, por así decirlo, de robo y de privatización de derechos, y eso ha llegado a tal punto que la semana pasada, hace un par de semanas, uno de los compradores, ¿cierto?, a nivel internacional, que es Dinamarca, decidió no comprar o cesar, digamos, la compra de exportaciones de palta del sector de la Quinta Región Interior, a propósito del origen, digamos, que tienen estas plantaciones. Entonces Rodrigo Mundaca está con una amenaza de muerte, hay una fundación que lo va a estar apoyando, pero no es primera vez, menos en América Latina, que los líderes socioambientales reciben amenazas de este tipo, así que estar atentos, atentas y a poder difundir la información por nuestras redes. Sí, una vergüenza. Bueno, yo también tengo una invitación, que es un lanzamiento más, pero bienvenido sea, lanzamiento del Comunal de San Miguel, que se va a llevar a cabo este sábado 8 de abril a las 4 de la tarde en la Plaza 12 de Octubre. Vamos a tener picnic, banda, una cosa bien agradable y ojalá que sea bien convocante también para los vecinos y vecinas del sector. ¿Y Alberto finalmente? No. Yo tengo el fin de semana ahí terreno, así que vamos a estar en distintos lados. Un saludo sí a San Miguel, que no es, yo soy de la Cisterna, así que al ladito, y nosotros siempre mirábamos a San Miguel como para arriba, así que era nuestro ideal, nuestro mundo ideal. Bueno, nos vamos entonces, muchas gracias por la audiencia y bueno, será hasta el próximo lunes con otro Cero a la Izquierda. Nos vemos. Nos vemos.